Me llamo Arturo Salazar, tengo 62 años y toda mi vida la he dedicado a una sola cosa: el trabajo honesto. Nací en Zaragoza, en un barrio humilde, y desde joven aprendí que si quería sacar adelante a mi familia, tenía que dejar en la tierra cada gota de sudor. Con el paso de los años logré construir lo que muchos decían que era imposible: una empresa de alimentos que hoy abastece no solo a nuestra ciudad, sino también a varias provincias de España. Le puse mi apellido porque sentía que no era solo un negocio, era el fruto de mi historia. Alimentos Salazar S.A. Ese nombre me recordaba a mi padre, que siempre decía que la dignidad de un hombre se mide en cómo defiende su apellido. Mi vida parecía sencilla: un matrimonio estable con María Ortega de Salazar, la mujer que me acompañó en cada sacrificio, en cada noche sin dormir, en cada paso que di desde que la conocí en la universidad. Con ella tuve 2 hijos, Héctor y Clara. Clara siempre fue de carácter tranquilo, observadora, más un reflejo de su madre. Héctor, en cambio, heredó de mí la fuerza y la determinación, pero también un orgullo que a veces se volvía peligroso. A mis 62 años no me sentía cansado. Al contrario, aún iba cada mañana a la fábrica. Caminaba por los pasillos, saludaba a los empleados que conocía por nombre, revisaba las cuentas y los informes de producción. Para mí la empresa no era un número en un balance. Era mi vida, era la seguridad de mis trabajadores, era la mesa llena de tantas familias. Pero para Héctor, la empresa era otra cosa. Él no quería esperar, no quería seguir a mi lado aprendiendo paso a paso. Quería el control absoluto, como si todo lo que yo había construido en 40 años le perteneciera por derecho inmediato. Yo trataba de calmarlo, de explicarle que cada decisión tenía su tiempo, que la responsabilidad no era solo firmar papeles ni sentarse en la silla del despacho. Pero en sus ojos veía impaciencia, veía hambre de poder. Recuerdo una noche en particular, sentado en la mesa de nuestra casa en el barrio de La Romareda. Clara hablaba de su nuevo proyecto solidario, María escuchaba atenta, y Héctor apenas participaba. Su mirada estaba fija en mí, en cada palabra que yo decía sobre la empresa, como si midiera mis pasos, como si buscara el momento de adelantarse. Y en ese silencio suyo, en esa forma de apretar la mandíbula, comprendí algo que me heló la sangre. Mi propio hijo estaba dispuesto a cualquier cosa por arrebatarme lo que era mío. Aún no sabía cómo lo haría. Aún no imaginaba la magnitud de la herida que provocaría. Pero esa noche, en aquel silencio, sentí por primera vez que mi apellido, mi empresa y mi propia dignidad estaban en peligro. Los días siguientes a esa cena en La Romareda confirmaron lo que ya sospechaba. Héctor no estaba dispuesto a esperar. Su carácter se volvió más áspero, sus preguntas más incisivas. No me hablaba como un hijo busca el consejo de un padre, sino como un hombre que cree que ya no necesita aprender nada. «Padre», me dijo una mañana mientras revisábamos los informes de ventas en la oficina principal, «deberías dejarme tomar las riendas de la empresa. Tú ya trabajaste demasiado, y yo puedo modernizar todo». Lo miré en silencio. Héctor tenía 38 años. Era inteligente, había estudiado administración en Madrid, conocía el lenguaje de los números, de las inversiones. Pero aún no entendía lo que significaba cargar con los hombros la vida de 200 empleados, con sus familias detrás. «Héctor», le respondí con calma, «no se trata solo de modernizar, se trata de sostener. Esto no es un juego de poder. Es la vida de la gente que confía en nosotros». Frunció el ceño y golpeó la mesa con la palma de la mano. «Pero sigues manejando todo como hace 20 años. Los clientes cambian, los mercados cambian, y tú te niegas a dejarme innovar». En ese momento entró María con una taza de café. Nos miró a ambos y percibió la tensión. «¿Otra vez discutiendo?», dijo con un suspiro. «Arturo, podrías darle más espacio al muchacho». María no hablaba con mala intención, pero sus palabras cayeron sobre mí como un peso extra. No comprendía que darle espacio a Héctor no era el problema. El problema era su hambre de control, la impaciencia que lo cegaba. Clara, en cambio, veía las cosas con otros ojos.
Una tarde, al salir de la fábrica, me acompañó caminando por la ribera del Ebro. El viento soplaba fuerte y ella me dijo con voz serena: «Padre, Héctor no entiende todavía. No sabe lo que significa la responsabilidad. Tienes razón en no soltarlo tan rápido. Pero cuidado, porque su frustración crece cada día». La miré con ternura. Clara siempre había sido la voz de equilibrio en nuestra familia. Mientras su hermano se apresuraba, ella observaba. Mientras él quería el poder, ella buscaba comprender. Esa misma noche, ya en la mesa de casa, Héctor volvió a la carga. «Si no me dejas asumir el control, otros lo harán. No puedes detener el cambio para siempre». María se quedó callada, incómoda. Clara apretó los labios, conteniendo una respuesta dura. Y yo sentí que la grieta en nuestra familia se ensanchaba cada vez más. No lo sabía en ese momento, pero esas discusiones no eran simples choques de generaciones. Eran la semilla de algo más oscuro. Algo que pronto iba a estallar y poner en riesgo no solo mi empresa, sino también mi matrimonio y mi honor como hombre. Los días en la empresa continuaban, pero yo notaba algo distinto en Héctor. Ya no discutía conmigo de frente como antes. Ahora callaba más, observaba en silencio, y esa calma fingida me inquietaba más que sus gritos. En su mirada había un cálculo frío, una especie de estrategia que yo no alcanzaba a descifrar. Una tarde, al salir de la oficina, me crucé con Andrés Muñoz, mi socio minoritario y amigo de toda la vida. Habíamos empezado juntos la fábrica de embutidos hace más de 30 años, y aunque yo llegué a ser el socio mayoritario, él siempre se mantuvo leal y prudente. «Arturo», me dijo con preocupación, «noto a tu hijo raro. Está muy inquieto. Habla demasiado con algunos empleados y hasta con proveedores». «Lo sé, Andrés», le respondí con un suspiro. «Tiene prisa por tomar el control. Pero no entiende que las cosas no funcionan a golpes de ambición». Andrés me puso la mano en el hombro. «Ten cuidado. La impaciencia de un hijo puede ser más peligrosa que el ataque de un enemigo». No quise darle más vueltas, pero esas palabras me acompañaron en el camino de regreso a casa. Mientras tanto, en las sombras, Héctor tramaba su plan. No lo supe en ese momento, pero después supe que había empezado a frecuentar bares y reuniones con gente que le alentaba a ser más duro, a tomar lo que creía suyo. Fue en esos días cuando se le ocurrió la idea que casi destruye mi vida. Un objeto sencillo, vulgar, sería la llave de su estrategia. Un sutián colocado en el asiento trasero de mi coche. Esa sería la prueba que lo cambiaría todo. Héctor lo planeó con calma. Sabía que yo siempre dejaba el coche aparcado en la nave principal de la fábrica. Sabía que María solía usarlo de vez en cuando para hacer compras o visitar a Clara. Sabía que, si ella encontraba algo así, no habría explicación que pudiera convencerla de mi inocencia. Y así, la semilla de la traición fue sembrada. Yo, ajeno a todo, seguía mis rutinas. Pero la tormenta ya se estaba formando. Y pronto, la mujer que más amaba sería la primera en descubrir la trampa. Esa mañana el cielo de Zaragoza amaneció gris, con un viento frío que se colaba por las calles estrechas del casco antiguo. María había decidido pasar por la fábrica para llevarme unos documentos que había olvidado en casa y, de paso, usar mi coche para hacer unas compras en el centro. No era la primera vez que lo hacía. Confiaba en ese coche casi tanto como en mí, porque durante años fue testigo de nuestros viajes familiares, de nuestras risas, de las discusiones cotidianas que toda pareja acumula con el tiempo. María siempre fue una mujer de detalles. Antes de arrancar el motor, acomodaba el asiento, revisaba el espejo retrovisor y a veces hasta sacudía con la mano algún polvo invisible. Pero aquel día, cuando abrió la puerta trasera para dejar su bolso y unas bolsas vacías, lo vio. Un trozo de tela clara, con encaje barato, estaba allí, tendido como si esperara ser descubierto. Era un sujetador, de un color que María jamás usaba, de una talla distinta, con un perfume extraño impregnado en la tela. El corazón de mi esposa se detuvo por un instante. La respiración se le volvió pesada, los dedos le temblaron al tocar aquel objeto. Miró alrededor,
como si esperara que alguien apareciera y le dijera que todo era una broma de mal gusto. Pero no había nadie. Solo el silencio de la nave y el eco lejano de las máquinas en funcionamiento. María apretó el sujetador en su mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su rostro no mostraba tristeza. Era rabia, incredulidad, dolor mezclado con una furia contenida. Subió al coche, lo dejó en el asiento del copiloto y condujo hasta casa con el corazón latiendo como un tambor. Cuando llegué esa noche, la encontré sentada en la sala. El sujetador estaba sobre la mesa como una prueba en un juicio. Su mirada me atravesó como cuchillos. «¿Qué significa esto, Arturo?», me preguntó con voz firme, sin un titubeo. Me acerqué confundido. Vi la prenda y mi cuerpo se quedó rígido. El aire se me escapó. «No lo sé, María. Yo no tengo nada que ver con eso». Ella golpeó la mesa. «No me mientas. ¿Crees que soy ingenua? ¿Cuántos años me has engañado?». La rabia en sus palabras me partió el alma. Intenté acercarme, tomar sus manos, pero se apartó como si yo fuese un extraño. «María, te juro por nuestra hija, por todo lo que hemos construido, que no sé de dónde salió eso». Pero sus oídos no escuchaban razones. Sus ojos solo veían la tela como una verdad absoluta. Y yo no tenía cómo demostrar lo contrario. Esa noche no hubo cena compartida, no hubo palabra de consuelo. Ella se encerró en nuestra habitación, y yo me quedé solo en el salón, mirando esa prenda maldita como si fuera un puñal clavado en el centro de mi vida. No lo sabía entonces, pero el dolor de María no se quedaría en esas paredes. Pronto lo llevaría fuera, y con él, mi nombre sería puesto en duda frente a todos. Al día siguiente, el sol brillaba en Zaragoza como si nada pasara, pero en mi casa la atmósfera era gris y pesada. Apenas crucé palabra con María esa mañana. Sus ojos evitaban los míos. Su silencio era una muralla imposible de atravesar. Yo quería hablarle, insistir en mi inocencia, pero no encontraba espacio ni palabras que no parecieran excusas. Cuando llegué a la fábrica, todo parecía normal. Los camiones entraban y salían, los obreros saludaban, el aroma a embutidos recién empaquetados impregnaba el aire. Traté de concentrarme en las cuentas, en los pedidos, en mi rutina de siempre. Pero no sabía que, en paralelo, María había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Al mediodía, cuando me encontraba reunido con algunos proveedores en la sala principal, la puerta se abrió de golpe. Allí estaba ella, mi esposa, con el sujetador en la mano. Su rostro estaba enrojecido, su voz temblaba no de miedo, sino de furia. «Aquí está la prueba», gritó delante de todos. «Este hombre, mi marido, el que presume de honesto, me ha estado engañando». El silencio cayó como un manto helado sobre la sala. Los proveedores se miraron entre sí, incómodos. Algunos empleados que pasaban se detuvieron en la puerta. Mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. «María, por favor». Intenté acercarme, pero ella levantó la mano. «No digas nada, Arturo. No necesito escuchar tus mentiras». El murmullo empezó a crecer entre los presentes. Uno de los proveedores bajó la mirada. Otro carraspeó incómodo como si quisiera desaparecer. En los pasillos, la noticia corrió como pólvora. En menos de una hora, toda la fábrica comentaba lo ocurrido. Que el señor Salazar había sido descubierto, que la esposa lo había expuesto con pruebas en la mano. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mis empleados, a quienes siempre saludaba por nombre, ahora me miraban con desconfianza. El respeto que tardé décadas en construir se desmoronaba en segundos, no por una acción mía, sino por una mentira bien colocada. Fue entonces cuando lo vi. Héctor, parado al fondo del pasillo, observando la escena. No dijo nada, no intervino. Solo tenía una expresión que me heló la sangre, una mezcla de falsa sorpresa y satisfacción contenida, como si todo estuviera ocurriendo exactamente como él había planeado. María salió de la sala sin mirarme, dejando tras de sí un silencio aún más pesado que sus gritos. Yo me quedé allí, frente a todos, intentando recoger los pedazos de mi dignidad. Andrés,
mi socio, se me acercó en voz baja. Arturo, calma, susurró. No respondas ahora. Esto pasará. Pero yo sabía que no era tan simple. No se trataba solo de un malentendido en la intimidad de mi hogar. Era un escándalo público, una humillación que afectaba mi nombre, mi matrimonio y mi empresa. Y lo peor era que no tenía cómo demostrar mi inocencia. Esa tarde, el consejo administrativo de la empresa se reunió de urgencia. Algunos proponían que me apartara temporalmente para no dañar la imagen de la compañía. Escuché esas palabras como si fueran cuchillas. ¿Cómo podía alguien pensar que yo, después de 40 años, era una amenaza para la empresa que yo mismo fundé? María no asistió a esa reunión. Su silencio pesaba más que cualquier acusación. Y mientras yo trataba de defenderme, vi en los ojos de ciertos miembros del consejo algo que me inquietó. No solo desconfianza, sino también ambición. La tormenta se extendía. Al caer la noche, volví a casa con el corazón destrozado. Pero María no estaba. Había ido a pasar la noche con su hermana. Y yo me quedé solo, rodeado de paredes que ya no me ofrecían refugio. Esa fue la primera vez que entendí la magnitud de la trampa. No era un simple malentendido con mi esposa. Era un plan diseñado para destruirme en público. Y alguien muy cercano estaba detrás de todo. Los días posteriores fueron los más amargos de mi vida. En Zaragoza, la noticia se había esparcido como si fuera un secreto jugoso que todos querían repetir. En el barrio, en la iglesia, en la misma fábrica, cada mirada llevaba un juicio, cada saludo un murmullo escondido. Yo entraba en mi oficina y sentía los cuchicheos detrás de las puertas. Los empleados que antes me recibían con una sonrisa ahora evitaban mis ojos. Lo peor era enfrentar las reuniones con el consejo administrativo. Don Arturo, me dijo uno de los consejeros, con voz fingidamente respetuosa. En estas circunstancias, quizá lo mejor sea apartarse temporalmente de la dirección. La imagen de la empresa está en juego. Clavé mis manos en la mesa. ¿Apartarme? ¿De la empresa que yo construí? De la nada, con mis propias manos. El consejero bajó la mirada, incómodo, pero otros asintieron. Entre ellos noté algo inquietante. Héctor permanecía en silencio, pero cada palabra que me debilitaba parecía fortalecerlo a él. Al día siguiente, llegó con un discurso preparado. Padre, no quiero faltarte al respeto, pero quizás sea el momento de dar un paso al costado. Yo puedo liderar esta transición, tranquilizar a los clientes, modernizar la gestión. Solo hasta que las cosas se calmen. Sus palabras sonaban dulces, medidas, casi como si fueran un gesto de ayuda. Pero en sus ojos había un brillo que me revelaba la verdad. No se trataba de ayudarme, sino de reemplazarme. Intenté resistirme. Héctor, yo no necesito que me sustituyas. Lo que necesito es que mi esposa y mi familia confíen en mí. Esto es una mentira. Pero nadie parecía escucharme. María seguía distante, sin responder a mis llamadas. Clara venía a verme a casa, me servía café en silencio y me decía que tuviera paciencia. Su mirada decía más que sus palabras. Ella sospechaba, pero aún no tenía pruebas. Fue Andrés, mi socio, quien me habló con franqueza. Arturo, no te fíes. Todo esto huele a trampa. Yo conozco a tu hijo y sé reconocer una jugada cuando la veo. Quise defenderlo porque aunque el dolor me atravesaba, era difícil aceptar que Héctor pudiera llegar tan lejos. Pero en el fondo, una voz me decía que Andrés tenía razón. Los días pasaron, y poco a poco, la dirección de la empresa empezó a moverse hacia Héctor. Él tomaba decisiones menores, hablaba con proveedores, se mostraba disponible. Su estrategia era impecable. Parecía el hijo fiel que rescataba a la empresa en el momento de crisis. Yo, en cambio, era el hombre señalado, el marido desleal, el socio que había perdido la confianza. Mi silla en el despacho ya no parecía mía, y mis palabras en las reuniones se apagaban como ecos sin fuerza. Una noche, mientras Clara recogía unos papeles conmigo, me dijo en voz baja: «Padre, he visto algo raro. Las cuentas no cuadran, y además,
Ese sujetador apareció demasiado a la vista. Es como si alguien lo hubiera puesto allí a propósito. La miré con esperanza y dolor al mismo tiempo. ¿Crees que tu hermano podría haber hecho algo así? Clara bajó la mirada. No lo sé, pero tengo miedo de que sí. En ese instante comprendí que, aunque me sentía derrotado, aún no todo estaba perdido. Había ojos que veían más allá de las apariencias, manos que podían ayudarme a descubrir la verdad. Y si Héctor había comenzado su juego en las sombras, también en las sombras empezaría a caerse su mentira. El fin de semana llegó cargado de silencios y miradas esquivas. María seguía en casa de su hermana, negándose a responder mis llamadas. Cada intento mío por explicarle era devuelto con un portazo de silencio. Era como si una pared invisible nos separara, una que ni las décadas de matrimonio podían derribar. En la fábrica, mientras tanto, el ambiente se había vuelto irrespirable. Algunos empleados ya trataban a Héctor como el futuro director. Él paseaba por los pasillos con una seguridad que nunca había mostrado antes, saludando a todos, sonriendo como si de pronto se hubiera convertido en el salvador de la empresa. Yo observaba todo desde mi oficina, sintiendo que mi mundo se desmoronaba con cada gesto suyo. Fue en ese contexto cuando Andrés y Clara decidieron actuar. Una tarde, al terminar la jornada, se quedaron en la sala de reuniones con unos papeles que pedían mi firma. Pero no eran simples papeles, eran registros de seguridad, movimientos de personal, documentos que ellos habían solicitado con discreción. Arturo, me dijo Andrés en voz baja, después de revisar las hojas. Aquí hay algo raro. Mira, según este registro, tu coche estuvo estacionado en el patio principal desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde el día en que María encontró esa prenda. ¿Y qué significa eso? Pregunté, todavía confundido. Que Héctor entró y salió varias veces de la nave durante esas horas. Lo vi en las cámaras. No sé qué hacía, pero pasó demasiado tiempo alrededor de tu coche. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No quise aceptarlo del todo, pero las piezas empezaban a encajar. Clara, que había estado revisando otro informe, añadió: Además, padre, hay algo más. Esa prenda parecía demasiado nueva. Ni siquiera estaba arrugada. Era como si la hubieran colocado poco antes de que mamá abriera la puerta del coche. Me quedé en silencio, mirando a mi hija. Sus ojos brillaban con determinación, pero también con miedo. Era doloroso para ella siquiera pensar que su propio hermano podía haber sido capaz de semejante traición. No podemos acusarlo sin pruebas claras, dijo Andrés. Pero si seguimos investigando, estoy seguro de que encontraremos la verdad. Ese mismo día decidimos mantenernos en silencio, observar más, no dar un paso en falso. Yo debía seguir resistiendo en la empresa, aunque mi presencia fuera cada vez más incómoda. Héctor, convencido de que todo marchaba según su plan, se volvía más confiado. En una reunión con proveedores lo escuché decir: Conmigo al mando, la empresa avanzará hacia un futuro moderno y seguro. Algunos asentían, otros dudaban. Yo permanecía callado, pero por dentro hervía de rabia. Si mis sospechas eran ciertas, mi propio hijo me había condenado con una mentira. Y lo peor de todo era que apenas estábamos comenzando a descubrir la magnitud de su plan. Porque en pocos días, Andrés hallaría algo que confirmaría nuestras sospechas, y que pondría a Héctor contra la pared por primera vez. Las noches en mi casa se habían vuelto interminables. Dormía en el sofá del salón, rodeado por el silencio y la oscuridad, con la esperanza de que en cualquier momento la puerta se abriera y María regresara. Pero los días pasaban, y la distancia entre nosotros crecía como un abismo. María seguía en la casa de su hermana, y lo poco que hablábamos era a través de mensajes cortos, fríos, donde cada palabra parecía pesar toneladas. Ella no me insultaba, no me reprochaba directamente, pero su silencio era peor que cualquier grito. Mientras tanto, en la empresa, Héctor caminaba con paso firme. Hablaba con proveedores, se reunía con empleados, e incluso algunos miembros del consejo lo empezaban a presentar como la cara renovada de Alimentos Salazar. Yo observaba todo desde mi oficina,
convertido en un fantasma dentro de mis propios muros. Andrés y Clara, sin embargo, no se rendían. Venían a verme cada tarde, trayendo documentos, cuentas revisadas, pequeños detalles que señalaban la falsedad del montaje. Yo los escuchaba con atención, aferrándome a la esperanza que ellos me devolvían. Arturo, me dijo Andrés una tarde, he revisado las cámaras del estacionamiento del día que María encontró la prenda. Hay un vacío de media hora en las grabaciones. No es un fallo técnico normal. Alguien borró esas imágenes. Clara añadió en voz baja, y el único con acceso a ese sistema, además de ti y de Andrés, es Héctor. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Todo apuntaba a mi hijo, pero aún no había nada que pudiera mostrar a los demás como prueba definitiva. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. María vino a casa una tarde para recoger unas cosas. Yo estaba allí, sentado en el salón, con la mirada perdida. La vi entrar con paso firme, evitar mirarme, dirigirse al dormitorio. Pero al tomar unos papeles de la cómoda, un recibo cayó al suelo. Lo recogió distraída, y al mirarlo, frunció el ceño. Era un ticket de compra de una tienda de lencería en el centro de Zaragoza, fechado justamente el día anterior a que encontrara el sujetador en el coche. María se quedó inmóvil. Ese ticket estaba a nombre de Héctor. Yo no lo vi en ese momento. Fue ella quien lo guardó en silencio, sin decirme nada. Pero me enteré después de que esa noche no pudo dormir, dándole vueltas en la cabeza. Por primera vez, la duda se abrió paso en su corazón. ¿Y si Arturo decía la verdad? ¿Y si todo había sido un engaño cruel, una trampa? La certeza que la había impulsado a gritar frente a todos empezó a resquebrajarse. Yo, ajeno a ese hallazgo, seguía consumiéndome en la soledad. Pero la tormenta que Héctor había desatado pronto comenzaría a volverse contra él. Y la primera grieta ya estaba en las manos de la persona que más confiaba en él, su propia madre. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio extraño en la empresa. Yo ya no era el centro de atención. Mi presencia se había vuelto incómoda, casi un estorbo. Héctor, en cambio, brillaba. Se mostraba seguro, se ganaba la simpatía de algunos empleados jóvenes y hablaba de innovación y de futuro, como si todo estuviera bajo su control. Pero lo que él no sabía era que los hilos de su mentira empezaban a enredarse. Andrés y Clara, con paciencia, habían reunido fragmentos de pruebas. El ticket de la tienda de lencería, el vacío en las grabaciones de seguridad, los testimonios de empleados que lo habían visto merodear cerca de mi coche. No era aún un caso sólido, pero era suficiente para encarar a alguien que ocultaba algo. Una tarde, después de una reunión de consejo, Andrés lo interceptó en el pasillo. Clara estaba a su lado. Yo observaba desde lejos, con el corazón en un puño. «Héctor», dijo Andrés con voz firme, «necesitamos hablar contigo». Mi hijo sonrió con esa expresión arrogante que tantas veces había visto en él últimamente. ¿Y de qué quieren hablar? De cómo la empresa finalmente tendrá un futuro moderno. Andrés no se dejó provocar. Le mostró el recibo. «Este ticket está a tu nombre. Es de una tienda de lencería, del día anterior a que María encontrara la prenda en el coche de tu padre. ¿Cómo explicas eso?» El rostro de Héctor cambió apenas por un instante. Sus ojos se endurecieron, su sonrisa se quebró, pero enseguida recuperó la compostura. «¿Eso? No significa nada. Compré un regalo para alguien. ¿Acaso está prohibido?» Clara dio un paso adelante. «Y también es casualidad que las cámaras de seguridad tengan justo un vacío de media hora ese mismo día, y que varios empleados te vieran cerca del coche de papá». La voz de Héctor se volvió cortante. «Basta. ¿Acaso piensan acusarme de algo tan bajo? ¿De haber armado una farsa contra mi propio padre? Ustedes están delirando». El pasillo quedó en silencio. Algunos empleados que habían escuchado se miraban entre sí, confundidos. Héctor alzó la voz para que todos lo oyeran. «Lo que pasa aquí es simple. Mi padre no quiere aceptar que su tiempo ha pasado, y ustedes, en lugar de ayudar a la empresa, prefieren inventar conspiraciones». Yo apreté los puños. Quería gritarle la verdad en la cara, pero me contuve.
Andrés me lanzó una mirada rápida pidiéndome paciencia. Más tarde, en casa de su hermana, María también fue presionada. Héctor la visitó, mostrándose como el hijo preocupado. «Mamá, no escuches a Clara ni a Andrés. Ellos solo quieren manipularte. ¿Vas a dudar de mí, tu hijo, por defender a un hombre que te ha engañado?» María no respondió. Su silencio fue su primera resistencia. En su interior, la semilla de la duda seguía creciendo. Esa noche, yo recibí una llamada de Clara. Padre, no se rindió, pero vi miedo en sus ojos cuando le mostramos el recibo. Héctor sabe que estamos cerca. Me quedé en silencio al otro lado del teléfono. El juego había cambiado. Ya no era yo contra todos. Ahora éramos 3 contra su mentira. Lo que aún no sabíamos era que pronto aparecería una nueva prueba. Una que pondría a Héctor contra la cuerda de forma definitiva. Los rumores en la fábrica no paraban de crecer. Algunos empleados empezaban a murmurar que quizá las cosas no eran como Héctor decía, que tal vez había algo turbio detrás de toda la humillación sufrida por mí. Yo me mantenía en silencio, soportando las miradas, aferrándome a la poca dignidad que me quedaba. Fue Andrés quien trajo la noticia. Una mañana entró a mi oficina con un sobre en la mano. Su rostro estaba serio, pero sus ojos brillaban con una chispa de esperanza. «Arturo, encontramos algo». Me entregó unas fotografías impresas de las cámaras de seguridad de un comercio vecino a la fábrica. En ellas, se veía claramente a Héctor pasando cerca de mi coche a la hora en que María no estaba y yo me encontraba en reunión. Mi corazón se aceleró. ¿Esto lo demuestra? Andrés negó con la cabeza. No del todo. Él podría decir que simplemente pasaba por allí. No hay imagen de él colocando nada en el coche. Pero ya no es una sospecha. Es un hecho que estuvo donde no debía. Clara, que había estado revisando los videos completos, añadió. Además, se ve que Héctor mira alrededor como si se asegurara de que nadie lo viera. Eso no es normal. Yo sentí una mezcla de alivio y frustración. Era una prueba, sí, pero no suficiente para demostrar toda la verdad. Sin embargo, el simple hecho de que existiera ya empezaba a inclinar la balanza. La noticia no tardó en llegar al Consejo Administrativo. En la siguiente reunión, uno de los miembros me miró con incomodidad. «Señor Salazar, hay rumores de que Héctor podría haber manipulado la situación. ¿Qué tiene que decir?» Héctor, sentado al otro extremo de la mesa, se levantó de inmediato. «¡Eso es ridículo!», exclamó. «Mi propio padre está desesperado por recuperar el poder y ahora me acusa a mí». Yo me mantuve en silencio. Andrés intervino. «No lo acusamos. Solo decimos que hay pruebas de que estuvo junto al coche el mismo día en que apareció la prenda». «¿Por qué?». Héctor apretó los puños, respiró hondo y luego sonrió, forzando la calma. «Porque estaba revisando unos documentos en el maletero. ¿Es un crimen acercarse al coche de mi padre?». Algunos consejeros asintieron, otros murmuraron. El ambiente se volvió tenso. No había pruebas definitivas, pero por primera vez, la sombra de la duda cayó sobre Héctor. Esa noche, María vino a verme. No entró en casa. Se quedó en la puerta, con los brazos cruzados. «Vi las fotos», me dijo. «No sé qué pensar, Arturo. ¿Por qué tu hijo estaría allí? Porque quiere lo que yo tengo». Respondí con la voz rota. «Quiere destruirme para quedarse con todo». María bajó la mirada. No me abrazó, no me consoló, pero tampoco me llamó mentiroso, y en ese pequeño gesto encontré un rayo de esperanza. Al día siguiente, mientras caminaba por los pasillos de la fábrica, escuché a 2 empleados hablar en voz baja. Dicen que Héctor podría estar detrás de todo. Si eso es cierto, es más grave de lo que pensamos. Y supe que la verdad, aunque lentamente, empezaba a abrirse camino. Lo que no sabía era que pronto aparecería un testigo inesperado. Alguien que había visto lo que nadie más había visto, y que estaba dispuesto a hablar. La tensión en la empresa alcanzaba un punto insoportable. Yo apenas salía de mi oficina. Cada paso en los pasillos era acompañado de murmullos y miradas cargadas de juicio. Mi dignidad seguía herida, pero la sospecha que ahora pesaba sobre Héctor me daba una pequeña esperanza.
Fue entonces cuando Andrés entró apresurado en mi despacho. Arturo, tienes que escuchar esto. Detrás de él apareció un hombre mayor, vestido con ropa sencilla de trabajo, manos callosas y rostro curtido por los años. Lo reconocí enseguida. Era Julián, uno de los encargados de limpieza de la nave. Siempre había sido discreto, casi invisible en medio del bullicio de la fábrica. Don Arturo, dijo nervioso, bajando la mirada. No sé si debería hablar, pero no quiero cargar con esta culpa más. Dilo, Julián, lo animó Andrés. Lo que viste puede cambiar todo. El hombre respiró hondo. Yo estaba barriendo cerca del estacionamiento el día que la señora María encontró eso en el coche. Vi a Héctor. Se acercó al vehículo, abrió la puerta trasera y puso algo dentro. Miró a los lados como si temiera que alguien lo viera, y luego se fue rápido. Sentí un nudo en la garganta. ¿Estás seguro de lo que viste? Tan seguro como de que estoy aquí, don Arturo. No lo dije antes porque temía perder mi trabajo, pero ya no puedo callar más. El silencio llenó la oficina. Clara, que estaba allí, puso una mano en mi hombro. Andrés asintió con fuerza. Era la confirmación que necesitábamos. Pero sabíamos que una declaración no bastaría. Necesitábamos llevar esa voz al consejo, a la propia María, a todos los que habían creído en la mentira. Esa tarde, Andrés organizó una reunión extraordinaria. Los consejeros, los jefes de área, incluso algunos empleados clave estaban presentes. María también fue invitada, aunque llegó con gesto serio y distante. Cuando Julián relató lo que había visto, el ambiente se volvió eléctrico. Algunos consejeros se removieron incómodos, otros murmuraban entre sí. María abrió los ojos con sorpresa, mirando a su hijo con incredulidad. ¿Es cierto lo que dice este hombre, Héctor?, preguntó uno de los consejeros. Héctor se levantó de golpe. «¡Mentiras!», gritó. «¿Van a creerle a un barrendero antes que a mí? ¿A su propio director en funciones?». El desprecio en sus palabras cayó mal en la sala. Julián bajó la mirada, herido, pero su voz no tembló cuando respondió. «Podrá despreciar mi trabajo, señor Héctor, pero no mi verdad». El murmullo creció. María observaba la escena en silencio, con el corazón dividido entre la duda y la realidad que se abría ante sus ojos. Yo me quedé callado, conteniendo las lágrimas. No era solo la posibilidad de recuperar mi nombre. Era el dolor de ver a mi propio hijo destruir su honor con cada palabra arrogante que pronunciaba. La reunión terminó sin una conclusión clara, pero con una certeza nueva. La mentira de Héctor ya no era indestructible, y yo sabía que el próximo paso sería el más doloroso, un enfrentamiento directo, cara a cara, donde no habría lugar para evasivas. La reunión extraordinaria había dejado un eco de dudas en toda la empresa. Ya no era solo un rumor. Había un testigo, un hombre humilde, que señalaba directamente a Héctor. Durante días, los pasillos de la fábrica se llenaron de susurros. Algunos seguían apoyando a mi hijo, otros comenzaban a apartarse de él. El peso de la sospecha empezaba a quebrar la máscara de confianza que llevaba. Fue entonces cuando el consejo decidió convocar una sesión definitiva. Todos los directivos estarían presentes, junto con los socios, los jefes de producción y hasta representantes de los empleados. La sala de juntas estaba llena, el aire denso, las miradas tensas. Yo me senté en un extremo, con Andrés y Clara a mi lado. Frente a mí, Héctor, erguido, intentando mantener la compostura. María también había sido invitada, y verla allí, con el rostro cansado y los ojos rojos de tantas noches sin dormir, me partía el alma. El presidente del consejo abrió la reunión con voz grave. «Estamos aquí para aclarar los hechos que han puesto en duda la integridad del señor Arturo Salazar, y por consecuencia, la estabilidad de esta empresa». Andrés tomó la palabra y presentó las pruebas. El ticket de lencería, las grabaciones incompletas, los testimonios de empleados y, finalmente, la declaración de Julián. Todo esto apunta a que el señor Héctor estuvo en el lugar y el momento exacto en que la prenda apareció en el coche de su padre, dijo con firmeza. La coincidencia ya no es posible.
Héctor se levantó de golpe, golpeando la mesa con el puño. Esto es una conspiración. Quieren arrebatarme el lugar que me corresponde. Su voz resonó en la sala, pero ya no tenía la fuerza de antes. El sudor le corría por la frente, sus gestos eran nerviosos. Clara intervino con serenidad. Hermano, si de verdad eres inocente, ¿por qué compraste esa prenda el día anterior? ¿Por qué borraste media hora de las cámaras de seguridad? La sala quedó en silencio. Héctor apretó los labios, buscó una respuesta, pero no dijo nada. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Fue entonces cuando María se levantó lentamente. Tenía el ticket en la mano, el mismo que había guardado en secreto. Héctor, dijo con la voz quebrada, ¿cómo pudiste? Él la miró, sorprendido. Mamá, yo... Responde, exigió ella, alzando la voz por primera vez. El consejo entero contuvo la respiración. Héctor titubeó, buscó justificarse, pero sus palabras se atropellaban, incoherentes. Finalmente, exhaló con rabia. Lo hice por la empresa. Padre ya no sirve para liderar. Yo tenía que demostrarlo, tenía que sacarlo del camino. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Los consejeros se miraron unos a otros, escandalizados. Algunos golpearon la mesa, otros negaban con la cabeza. María se llevó las manos al rostro llorando. Clara se acercó a abrazarla, mientras yo, con el corazón desgarrado, escuchaba la confesión que nunca quise oír de boca de mi propio hijo. El presidente del consejo habló con dureza. Lo que usted ha hecho, Héctor, no solo es una traición a su padre, es una afrenta a esta empresa y a todos los que trabajamos en ella. El rostro de mi hijo se endureció. En lugar de arrepentirse, me miró con odio. Siempre fuiste tú el obstáculo, padre. Siempre. Yo no respondí. No había palabras que pudieran reparar lo que acababa de ocurrir. Y mientras el murmullo de condena crecía a su alrededor, comprendí que la caída de Héctor era inevitable. Lo que nadie sabía era cómo enfrentaríamos las consecuencias de su traición. Porque aunque la verdad ya estaba al descubierto, las heridas apenas comenzaban. La confesión de Héctor cayó como un trueno en la sala del consejo. Durante minutos nadie habló. El silencio era tan denso que podía sentirse en la piel. Finalmente, uno de los consejeros golpeó la mesa con fuerza. Esto es inaceptable. Las voces se alzaron una tras otra, todas contra mi hijo. Algunos pedían su renuncia inmediata, otros exigían medidas legales. Andrés, con firmeza, pidió que quedara registrado en acta lo sucedido. Clara sostenía a su madre, que aún lloraba desconsolada. Héctor intentó defenderse, pero cada palabra que decía lo hundía más. Lo hice por la empresa, insistía. Yo era el único capaz de llevarla adelante. No, respondió Andrés con voz grave. Lo hiciste por ambición, y en el proceso estuviste dispuesto a destruir a tu propio padre. Las palabras resonaron como un martillo. El consejo decidió de forma unánime apartar a Héctor de toda función en la compañía. El acta fue firmada en ese mismo momento. Algunos miembros incluso propusieron iniciar acciones legales por difamación y manipulación de pruebas. Yo guardé silencio. No quería ver a mi hijo entre rejas, aunque cada fibra de mi ser sabía que lo merecía. Esa noche regresé a casa. Por primera vez en semanas María estaba allí, sentada en el salón, con los ojos cansados y la mirada perdida. No hablamos de inmediato. El silencio entre nosotros era un mar que ninguno sabía cómo cruzar. Finalmente, ella levantó la vista. Arturo, perdóname. Me acerqué, le tomé las manos. No tienes nada que perdonar, María. Te engañaron. Pero yo dudé de ti, susurró con lágrimas. Dudé del hombre con quien he compartido toda mi vida. La abracé. Sentí su dolor mezclado con el mío. Aunque la verdad había salido a la luz, la herida de la desconfianza aún ardía. Los días siguientes fueron de reconstrucción. En la empresa, mi nombre empezó a limpiarse. Los empleados que antes me evitaban volvieron a saludarme con respeto. Los proveedores que dudaban me llamaron para confirmar su confianza. El peso de la humillación pública comenzaba a desvanecerse.
pero en mi corazón quedaba una espina. Héctor había desaparecido. No volvió a casa, no contestó llamadas. Algunos decían que estaba en Madrid, buscando refugio entre conocidos. Otros que planeaba demandar al propio consejo. Yo no quería saberlo. No aún. Clara se convirtió en mi apoyo constante. Su fortaleza me sostenía cuando yo flaqueaba. Andrés, leal como siempre, se encargaba de mantener en orden la empresa mientras yo recuperaba fuerzas. Pero cada noche, al cerrar los ojos, veía el rostro de mi hijo gritándome que siempre fui su obstáculo. Y me preguntaba si alguna vez podríamos volver a ser familia. La traición se había descubierto, sí. La verdad estaba de mi lado. Pero la pregunta que me atormentaba era si alguna vez podríamos sanar las cicatrices que Héctor había dejado en todos nosotros. Hoy sentado en mi despacho miro por la ventana hacia las calles de Zaragoza, y me pregunto en qué momento la ambición logró sembrar tanta oscuridad en mi familia. La empresa sigue en pie, mi nombre recuperó el respeto que había perdido, pero en mi corazón hay una herida que tardará mucho en cerrarse. He aprendido que el honor de un hombre no se mide en sus triunfos, sino en cómo se levanta cuando intentan destruirlo. Fui humillado públicamente, señalado por aquellos en quienes confiaba, y aún así me mantuve firme. No porque fuera fuerte, sino porque la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. María y yo tratamos de reconstruir lo que se quebró. Sus lágrimas todavía me persiguen, y aunque me pidió perdón, yo sé que el dolor de la duda seguirá rondando nuestras noches durante un tiempo. Amar también es aprender a perdonar, y ese es ahora nuestro mayor desafío. Clara se convirtió en el pilar de este hogar, la voz serena que me recordó que no estaba solo. Andrés, fiel como un hermano, me enseñó que la lealtad aún existe en un mundo lleno de intereses. A ellos les debo más de lo que las palabras pueden expresar. Y Héctor, mi hijo, el hombre que debería haber sido mi legado, terminó siendo la daga que casi me destruye. No sé dónde está ahora. No sé si algún día volverá a mirarme a los ojos. Parte de mí lo sigue amando, porque un padre nunca deja de serlo. Pero otra parte aún sangra con la herida de su traición. Me pregunto qué será de él, si encontrará el camino del arrepentimiento, o si su ambición lo seguirá consumiendo hasta el final. Lo único que sé es que yo, Arturo Salazar, he sobrevivido a la mentira más cruel que puede sufrir un hombre, la traición de su propio hijo, y hoy puedo decir, con voz firme, que aunque intentaron destruir mi apellido, mi dignidad permanece intacta, porque la verdad puede tardar pero siempre vence. Y ahora, querido oyente, te dejo una pregunta que no me deja dormir. ¿Qué harías tú si el mayor enemigo de tu vida no estuviera fuera, sino dentro de tu propia familia?